Del maestro Alfonso Zárate. Él es conferencista, sociólogo, columnista del periódico El Universal. Él escribe Los usos del poder, imperdible los jueves. Por supuesto, también los jueves colabora en este espacio. Bienvenido, Alfonso. Gracias por estar aquí. Es un gusto, Pepe. Él es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, es una firma especializada en estrategia y comunicación política. No puede faltar tu comentario para, ¿verdad?, darle sustento, solidez a todo lo que hemos visto con lo de Claudia Sheinbaum, a partir de los discursos, más allá de los tumultos que hubo en el Metropolitan y la ceremonia protocolaria en el Tribunal Electoral, etcétera. El discurso, el mensaje. ¿Qué está mandando Claudia? Estábamos comentando minutos antes de entrar al aire que habíamos percibido en cada caso. A Zárate le molesta los 15 minutos que dedicó Claudia Sheinbaum a alabar al presidente. A mí me llamó la atención un discurso más aperturista, considerando incluso, haciendo un llamado a la oposición para que reflexione por qué la gente votó por Morena y no por ellos. Pepe, a mí me gustaría decir que lo que observamos el día de hoy en realidad tiene una dimensión histórica, porque lo que nos está diciendo es que este es el tiempo de las mujeres. Y para decir que es el tiempo de las mujeres, no podemos omitir que hay un personaje que a partir del momento en que tomó posesión de la presidencia, se propuso introducir una serie de quiebres respecto a lo que había ocurrido en el pasado, y que muchos de esos quiebres tuvieron que ver con la condición de las mujeres. Es decir, es Andrés Manuel López Obrador que se propone desde un principio un gabinete paritario. Entonces, es la primera vez que se tiene un gabinete paritario, aunque con sus asegúnes, porque desgraciadamente... Mitad hombres, mitad mujeres, claro. Mitad hombres, mitad mujeres, pero en el caso de las mujeres, la mayoría de ellas como floreros, es decir, con una posición importante desde el punto de vista jurídico, pero una nulidad en términos prácticos. Pero el ascenso de las mujeres va a incluir también el que el día de hoy tengamos a la presidenta del Banco de México, que tengamos presidentas en ambas cámaras del Congreso de la Unión, que hayamos tenido 2 secretarias de gobernación mujeres, que por primera vez en una Secretaría de Educación Pública que se vistió con personajes como Fernando Solana, como Jesús Reyes Heroles, como Agustín Yáñez, como Jaime Torres Bodet, llegaran 2 maestras de escuela. José Vasconcelos. Como José Vasconcelos, llegaran 2 maestras de escuela sin las herramientas, la trayectoria para una secretaría tan importante. De esa envergadura, claro. Pero en ese quiebre que organiza el presidente, quizá lo culminante es que él quería ser el primero que construyó una presidenta de la República. Y creo que la construyó desde muchos años atrás. Es decir, aquí en estas mesas, en los últimos quizá 3 años, hemos ido explorando cómo fue perfilando y construyendo a Claudia Sheinbaum como su sucesora. Lo hizo a través de distintos mensajes, de distintas maneras, y lo hizo porque se convenció de que ella era la única que le garantizaba la continuidad del proyecto, su trascendencia histórica, el cuidado al patrimonio y a la vida de él y de sus familiares. Y entonces, a través de todo esto, dijo, es Claudia. Pero hay una coincidencia ideológica, eso es inevitable. Absolutamente. Pero sí. hay una visión distinta, porque el presidente tiene una visión mesiánica y Claudia es más pragmática. Sí, yo creo que va a haber inevitablemente algunas diferencias y que están marcadas también en el discurso, pero son realmente mínimas. En mi opinión, la lectura del discurso o de los discursos, lo mismo el que pronuncia en el pleno del Tribunal Electoral como el que lo hace en el Metropolitan. En la fiesta de la victoria. La fiesta de la victoria, lo que nos da es una marca de continuidad, digamos, total, que además no tendría por qué ser diferente, porque la propia Claudia Sheinbaum ha dicho,
yo también soy fundadora de Morena, coincido con ese punto de vista, no tendría por qué diferenciarme claro, del presidente de la República. Pero independientemente de esos contenidos, a mí me parece interesante recordar que hace justamente 6 años le correspondió a Andrés Manuel López Obrador llegar al recibir la constancia como presidente electo de la República y que en aquel momento pronunció un discurso que tenía una dimensión republicana y democrática total. Habló del Poder Judicial. Recordarás que les dijo ahí a los magistrados y dijo a los ministros y a todo el Poder Judicial, les digo que este gobierno no va a tener palomas mensajeras, que este gobierno no va a pretender darle instrucciones al Poder Judicial, sino al contrario, que va a ser un gobierno que no se va a imponer sobre los otros poderes, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con este contraste entre un discurso y el otro? Que al final de cuentas, lo que dijo el presidente hace 6 años no implicó ningún compromiso verdadero, que empezó su gobierno apretándole al ministro Medina Mora, Eduardo Medina Mora, para obligarlo a renunciar, lo cual, digamos, era inconstitucional porque solamente se puede renunciar por causas graves que nunca explicó, y para reemplazarlo por la ministra Loretta Ortiz. Después pretendió prolongar el mandato de Arturo Saldívar, después pretendió que Yasmín Esquivel fuera presidenta de la Corte, etcétera. Entonces, lo que quiero subrayar es la enorme distancia y la enorme contradicción entre aquel discurso de hace 6 años y lo que ocurrió. Y eso solamente para alertarnos y decirnos, ojalá que las palabras de Claudia sean honradas con su ejercicio de gobierno, que gobierne efectivamente para todos, porque lo que conocimos en el caso de López Obrador no correspondió al contenido de aquel discurso en el cual recibió su constancia como presidente electo. En pocas palabras, que Claudia siga la continuidad de López Obrador en lo que de efectivo tuvo y no que imite o copie o traiga a cuento aquellas contradicciones en las que termina su sexenio el presidente. Sí, Pepe, imagínate. Esta polarización brutal en la que está metido el país. El discurso del odio. El discurso del odio y descalificación para aquellos que se atreven a criticarlo, etcétera, ¿no? Sí, y quizá de los puntos más importantes es la estrategia en materia de seguridad. Es decir, yo creo que la presidenta electa tuvo una experiencia distinta en la Ciudad de México a la que se instruyó en el resto del país, pero ojalá que efectivamente haya una distancia en el sentido de que, si bien es importantísimo atender las causas estructurales de la violencia, hay que atender la impunidad y que no se puede esperar 10, 20, 30 años a que opere el cambio estructural, permitiendo que mientras tanto los delincuentes extorsionen, secuestren, torturen, asesinen. Ahí es importante que haya un cambio, ahí es importante que lo haya en materia de salud pública también, en materia de proyectos de infraestructura. Total que hay algunos capítulos del gobierno que hacen necesaria una distancia respecto al próximo gobierno. Sí vemos señales alentadoras. La principal, la integración de su equipo. Cuando vemos que la integración del equipo, la característica es, por un lado, una sólida formación académica, muchos de ellos con estudios de posgrado en el extranjero. Un segundo elemento, el que son expertos en su materia, cada uno en su ramo. Un tercer elemento, que no son dogmáticos o que no pertenecen a la línea dura. Si esto es un anticipo de lo que será el gobierno, bienvenido el gobierno de la primera presidenta de la República. Maestro Zárate, mucho para comentar todavía por delante. Duda, te agradecemos mucho este primer apunte profundo, serio, sobre lo que hoy vivimos, más allá de las palabras. Gracias, Pepe. Entre líneas, digamos. Gracias, que estés muy bien. Vamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.